Romanos capítulo 12, leemos a partir del versículo 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y pasamos a la siguiente carta, la primera de los Corintios, donde estamos viendo nuestra exposición, para leer otra vez en el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Leeremos los primeros 5 versículos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si recordáis, la mayoría de vosotros estuvimos viendo el domingo pasado acerca del problema serio que se nos presenta constantemente, que es el pecado en la Iglesia. Decíamos que el pecado, desgraciadamente, no lo podemos evitar de manera constante en nuestras vidas, es una realidad. El pecado en cada uno de nosotros y también, claro está, dentro de la Iglesia. Pero eso no quita que nosotros debamos de luchar como Iglesia y como individuos contra ese pecado que aún mora, permanece en nosotros. Debemos de actuar de manera firme con respecto a esto, porque decíamos también que es para testimonio hacia los de fuera. ¿Cómo vamos a mostrar que somos el cuerpo de Cristo si no hay diferencia en nuestro estado espiritual con el resto del mundo? Entonces, ahora, en esta segunda parte del texto que tenemos con nosotros, vamos a ver lo que es la disciplina eclesial. Y cuando hablamos disciplina, enseguida se enciende una luz roja intermitente en nosotros, que es lo que esto quiere decir y los problemas o dificultades o dolor que esto pueda producir. Pero si nosotros reconocemos que el pecado está en nosotros, y a veces pecados muy serios, tendremos que reconocer también la necesidad de luchar de alguna manera contra ese pecado. Y es lo que hablamos o decimos cuando nos referimos a la disciplina o la disciplina eclesial, de la cual Pablo está hablando en este texto de 1 de Corintios 5. Primero vamos a hacer una definición muy sencilla, de las muchas que se pueden hacer, acerca de lo que es esta disciplina de la que estamos hablando. Disciplina es la respuesta que como Iglesia nosotros debemos de dar contra el pecado para el beneficio o restauración, para ganar al pecador.
Entonces, es la respuesta de la Iglesia contra el pecado para ganar o restaurar al pecador. Hay algunos textos en las Escrituras, vosotros conocéis bien, los que sois creyentes, que son muy claros con respecto a la línea que habemos de seguir y que en realidad la palabra de Dios no es difícil ni complicado, aun cuando toda disciplina es dolorosa, como nos dice también el autor de Hebreos. Pero Mateo 18, por ejemplo, en unos pocos versículos nos dice diferentes etapas en las cuales nosotros podemos desarrollar. Pero esto es lo que estamos viendo, es la lucha contra el pecado que hay dentro de nosotros o que algunos pueden cometer si queremos mostrar una luz clara al mundo que nos rodea. Y esto no debemos de hacerlo de una manera legalista, con una mente únicamente de letra, sino que nos muestra, tanto en Mateo como aquí o en otros pasajes de las Escrituras, que esto lo tenemos que hacer en amor y por amor. Son elementos que también son importantes en la actitud que Pablo va a mostrar y que la iglesia de Corinto debía demostrar en este hecho, aun cuando nos parece en un principio duro. Veamos por partes entonces. Lo primero que nos plantea en estos versículos, y llamo vuestra atención en el versículo 3, dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos va a mostrar Pablo, en primer lugar, es que esta disciplina es una respuesta, es la responsabilidad que tiene la Iglesia. Más adelante, en el versículo 9, nos lo va a mostrar. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Nos lo va a decir también en el versículo 10, versículo 11, etc. Nos va a mostrar qué debemos hacer o cómo debemos de actuar como iglesia ante este asunto. Es una responsabilidad. Vosotros es lo que nos está diciendo. Y es una referencia a la iglesia. Lo que nos va a hablar y lo que es necesario que nosotros veamos es que a la hora de actuar contra el pecado, sea cual sea, ya sea este pecado de fornicación que se estaba señalando aquí, o cualquier otro tipo de pecado del que pueda hablar las Escrituras, es una responsabilidad que tenemos los creyentes y que los creyentes, puesto que estamos comprometidos con la verdad y la honra de nuestro Señor y la sanidad del cuerpo que es la Iglesia, nos corresponde a nosotros. No le corresponde la disciplina eclesial a los asistentes. No es a todo aquel que esté en cierto momento en medio de la congregación. No es a los asistentes, es a la iglesia. Vosotros, la iglesia. Lo que es el cuerpo de Cristo que tiene que sanar su propio cuerpo. No estaba buscando Pablo diciendo es necesario que vengan otras personas de otros lugares o de otras iglesias más sabios, etcétera, a juzgar y a sanar. No, sois vosotros los que tenéis que actuar en este problema que está en medio de vosotros. De alguna forma nos está describiendo que nosotros somos el cuerpo, que tenemos que mirarnos al espejo, tenemos que sentir el dolor en algún parte de nuestro miembro y somos nosotros los que tenemos que buscar la solución o la respuesta a este asunto. No está hablando, y no lo va a hablar en ninguna parte de las Escrituras, de que este sea un problema, el problema concreto aquí de disciplina, de alguna denominación, o de algún grupo de iglesias. Es cierto que en algunas ocasiones nosotros tenemos que buscar ayuda o quizá consejo de otros lugares, de otras personas, quizá más sabia, cuando pueda surgir el asunto. Pero no es tratar este problema serio con gente extraña, sino nosotros mismos. Y por tanto no está hablando de la iglesia universal o iglesia regional, sino los creyentes en Corinto que se conocen los unos a los otros y que saben que el problema existe, los que deben de buscar la solución a este problema. También quiero señalar que el problema del pecado y de la disciplina no es un problema únicamente pastoral o de los ancianos o de los líderes de la iglesia,
Si bien es verdad que mucha de esta disciplina o de esta exhortación o corrección del pecado debería de empezar por los líderes y por los responsables, llamando la atención, corrigiendo, ayudando, levantando al caído, etc. La disciplina total o general, como aquí nos va a presentar, es de la Iglesia. No es responsabilidad de uno o de dos o de aquellos que estén en el liderazgo, sino que la Iglesia se ha de reunir y tratar este asunto. Al final, en las cosas más graves o finales, es toda la congregación reunida para poder afrontar aquellos problemas serios que puedan surgir. Creo que ya hemos dicho en más de una ocasión como Iglesia que la disciplina no es de un punto, sino que es algo largo y constante. Empieza sencillamente con una pequeña exhortación a aquel hermano que pensamos que se está desviando y que va a continuar a veces de una manera larga y constante hasta que llega al momento más dramático o drástico, como nos va a mostrar en estos versículos y que habla de entregar a Satanás, que ya veremos en otra ocasión. El versículo 4 nos está señalando no solamente que es la Iglesia en sí, los creyentes reunidos, ese cuerpo local, sino que es ese cuerpo local reunidos para ese propósito en particular. Creo que es importante cuando estamos tratando de pecados, y a veces de pecados muy serios, que eliminemos los corrillos. La solución al pecado o la respuesta al pecado no es un corrillo de hermanos en la puerta de la iglesia o quizá en el pasillo de casa, que tratemos de estas cosas. No buscamos la solución en corrillos, en grupos de personas, sino en la iglesia en conjunto y la iglesia reunida para hacer un dictamen final de asuntos serios. A veces hay una constante murmuración. Hemos visto, hemos oído, se han dicho de tal hermano, el que hace, que dice, yo opino, yo digo, el otro me ha respondido, etc. Y ese tipo de murmuración, de lo cual Proverbios y la Escritura está señalando, no es pertinente, no tiene lugar en lo que es la responsabilidad para sanar al caído o al pecador. Por tanto, cuando nos dice que la iglesia es la que se reúne, es la iglesia como iglesia, no los grupitos, no los murmuradores, no los interesados, no aquellos que han oído, que han dicho, que dicen otros por ahí, sino que la iglesia informada de manera adecuada, teniendo conciencia de la gravedad del pecado, actuando por la dirección, como vamos a ver, del Espíritu, se reúne para tomar la decisión, a veces dolorosa o a veces puede surgir también gozosa de restauración del caído. Lo que nos va a decir es que la Iglesia tiene una responsabilidad mutua los unos a los otros. Lo hemos leído en Romanos. Y creo que es pertinente que volváis otra vez a Romanos capítulo 12, si tenéis vuestra Biblia a mano, y que podáis leer claramente cómo nos está hablando el Señor allí. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, sufridos, constantes, compartiendo, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. No es el único pasaje que vais a encontrar en las Escrituras. Todas las cartas de Pablo, el libro de Hechos, tiene estas características o esta cualidad que la Iglesia debe de tener. La responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Creo que vamos a correr el riesgo, deseamos que el Señor bendiga esta Iglesia. Y que lleguen tiempos donde podamos contar que somos centenares de personas. El riesgo con centenares de personas es que no nos podamos conocer los unos a los otros y que no podamos participar de las necesidades o de los gozos los unos con los otros. Pero de momento podemos sanar y podemos fortalecernos para cuando venga el futuro.
¿Quiénes son los que están a tu alrededor? ¿Cómo vamos a aplicar lo que está diciendo, por ejemplo, Pablo aquí en Romanos, o como nos va a decir también el autor de Hebreos con respecto a nuestras responsabilidades con el hermano que está a tu lado? ¿Cómo le vamos a ayudar? Ciertamente, si tú piensas en aquel que está a tu lado, en las cosas buenas, vas a disfrutar de lo bueno. Ha encontrado trabajo, ha mejorado la salud, su hijo se ha convertido, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a participar en las cosas negativas? No solamente en la escasez o la pobreza, sino cuando el hermano está caído, cuando hay pecado. ¿Cómo vamos a colaborar con esto? Amaos, consideraos, nos dice también el autor de Hebreos en el capítulo 10. Animaos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estás viniendo tú a la iglesia simplemente a recibir y que cuando estás recibiendo tu palabra dices amén? Espero que puedas decir amén a lo que en esta mañana se está diciendo, pero que vayas a tu casa y ya está. ¿No crees que todas las cosas que se están diciendo desde la palabra de Dios son aplicables, deben de ser aplicables en ti y deben ser aplicables también a tu hermano que está a tu lado? Y que por tanto tienes que conocer a tu hermano y tienes que tener la actitud adecuada para ayudar a tu hermano en esas necesidades. No es únicamente que tú tengas que luchar contra tu propio pecado, sino que tienes que luchar contra el pecado de tu hermano. O como dice en otro lugar, tienes que llevar tus cargas, pero también tienes que llevar las cargas, si es necesaria, de tu hermano. Por tanto, lo que nos está mostrando la Escritura, y en este pasaje en particular, es que, bueno, si hay un problema que está surgiendo en tu iglesia, de esta fornicación, de este pecado sexual o moral a los ojos del mundo, eres tú el responsable para actuar y para sanarlo. Por tanto, si descubres que está saliendo un callo en tus pies, eres tú el responsable de eliminar el callo. Si crees que está apareciendo un bulto o un tumor o un daño en tu cuerpo, eres tú el que tienes que actuar. Si crees que estás quedándote afónico en tu garganta, eres tú el que tiene que sanar tu garganta. Si hay algo en la iglesia, como nos muestra Pablo en Romanos, o nos muestra aquí en Corintios, o hemos dicho también en Hebreo, o en otros lugares de las Escrituras, la iglesia es responsable, una responsabilidad mutua y compartida. Amaos los unos a los otros, buscar la honra, el ser hospitalarios, en ayudarnos en el tiempo de las dificultades, es trabajo de unos y de otros. Y por tanto, en esta responsabilidad que tenemos como iglesia, para que podamos sanarnos del pecado y ser luz a la gente que está en la calle, tenemos que, desgraciadamente, en ocasiones tomar decisiones muy duras y muy drásticas. A veces son amargas. Nos gustaría que todo fuera bueno y que todo fuera positivo. Pero aquellos que lleváis muchos años en el Evangelio o que lleváis ya años en esta iglesia, sabéis que tenemos que afrontar a veces situaciones muy tristes. En ocasiones, personas que decían ser creyentes y no los eran, o que eran creyentes y estaban actuando como si no fueran creyentes. O aquellos que han sido engañados y seducidos por las luces del mundo o por las mentiras de Satanás. Y que hemos tenido que tomar decisiones drásticas o firmes. Y a veces podemos haber cometido errores, pero siempre debemos de hacerlo actuando a través de las Escrituras, pensando no únicamente en la fuerza de la ley y de la palabra, sino el de ganar a nuestro hermano y fortalecer nuestro cuerpo. Pero desgraciadamente, a veces es amargo y es difícil. Pero esto es el cuerpo. Nuestros cuerpos no han sido llamados para estar todo el tiempo tumbados en el sofá o debajo de la sombra de un árbol disfrutando de la naturaleza. Tenemos que levantarnos y tenemos que trabajar, y trabajar nos produce heridas, y la herida nos produce dolor, y etcétera, etcétera. Como iglesia tenemos una responsabilidad de ocuparnos de nuestro propio estado, pero también del estado de tu hermano. Si ves a tu hermano sufrir o caer, no puedes dejarlo en este estado. Y no solamente en la hospitalidad o de proveer de sus necesidades materiales quizá, sino sobre todo y principalmente de las cosas espirituales. Claro, todo esto no va a funcionar. La disciplina eclesial y la lucha contra el pecado no va a funcionar si no tienes en esta mañana
una mentalidad de cuerpo y de familia. Si simplemente te sientes como alguien ajeno, que se sienta, como decíamos el domingo pasado, en un escenario, no vas a tener ningún tipo de responsabilidad de lo que hacen a tu alrededor. Tú no eres responsable de todo lo que ocurre en tu bloque de vecinos. No eres responsable de todo lo que está ocurriendo quizá a tu alrededor o en otras regiones de nuestro país. Pero si tienes una mentalidad de familia, como nos marcan las Escrituras, y de cuerpo, entonces sí tienes que hacerlo. Y sentirás el dolor, y te va a alcanzar el dolor. Porque aun cuando sea en lo más lejano de tu parte como miembro, tu miembro también se va a doler. ¿Tienes el concepto en esta mañana de ser parte de un cuerpo y ser parte de una familia? ¿Tienes idea de lo que significa que tu hermano, que es tu hermano de verdad espiritual, en amor fraternal, está sufriendo o está sintiendo las garras del diablo, la atracción del mundo? ¿No tienes un deseo enorme de poder ayudar y participar para arrancar de las manos del diablo a aquel hermano tuyo que está experimentando aquella carga? Igual que no puedes permitir o no puedes ser indiferente al dolor físico de tu hermano, tampoco puedes ser indiferente al dolor espiritual que se está ofreciendo o se está presentando de tu hermano. Un padre no puede ser indiferente al dolor o la falta de sueño de su hijo. O un hijo no puede ser frío, indiferente al dolor o necesidades de su padre. Si tienes sensibilidad de familia espiritual y de cuerpo de Cristo, tendrás que ver la responsabilidad de luchar contra el pecado. En primer lugar, el tuyo, y reconocer cuando sea necesario, pero en segundo lugar, el de tu hermano. Bien, esto es lo que le está diciendo Pablo en estos versículos. Reuníos como iglesia. Tenéis que afrontar como cuerpo, como familia, este problema serio que, hermanos de Corinto, ha aparecido en medio de vosotros. Pero nos va a dar unas pautas, unos principios que nosotros podemos entender o aplicar para nuestra propia vida. Bien, como decíamos, la disciplina es muy amplia. Podemos llegar a entender que este hombre que estaba teniendo relación conyugal con la mujer de su padre, seguramente habría recibido algún tipo de exhortación de alguien. Siempre esperamos que pueda venir alguien cuando vemos un comportamiento inmoral en medio de nosotros, que habrá otro hermano que puedan venir o sugerirle, etc. Pero lo que tenemos que buscar es no solamente un comentario acerca del comportamiento, sino un actuar conjunto como iglesia con respecto a él. Tenemos que mirar bien todos y cada uno de los pecados. La variedad de pecados que podemos cometer es muy amplia. Tantos pecados como pecadores que podamos imaginar. A veces los pecados son secretos, ahí no podemos entrar, pero otras veces los pecados son públicos. A veces son palabras ligeras o graves y otras veces son hechos horribles. Puede ser que sean pecados que cometemos en un instante, en un tiempo de desasosiego, de ambición o de engaño del diablo, pero hay otros pecados que son constantes y que continúan a lo largo del tiempo. Lo que tendremos que mirar es qué tipo de pecado es el que tiene mi hermano. Si es un pecado que se puede tratar con la intimidad, hablando de manera personal, como nos dice Mateo capítulo 18, o tendremos que hacerlo de una manera más firme y más tajante. No importa que alguno pueda llegar, alguno puede llegar y decir, tengo pensamientos obscenos con respecto a otra mujer o a otro hombre. Bueno, luchemos contra esto. Pero no es lo mismo que alguien pueda llegar y decir, estoy siendo infiel a mi mujer. ¿Cómo vamos a actuar en cada uno de estos casos?
Lo que nos va a mostrar las Escrituras es que, bueno, en un caso, simplemente con una exhortación de hermanos y una oración junta con tu hermano, quizá pueda solucionar esa tendencia a ser infiel en los pensamientos. Pero cuando hay una práctica en el pecado, la infidelidad, entonces la actitud tiene que ser conjunta y tiene que ser seria y tiene que ser firme. Y esto puede venir con respecto a la codicia o a las ambiciones o el mal lenguaje. A veces porque nos hemos levantado malamente, enseguida respondemos una palabra fuera de lugar o más alta de lo que debiera. Bueno, esto con una conversación sencilla, con una oración entre hermanos, quizá podamos encontrar respuesta. Pero aquellos de vosotros que estáis afectados por lo que se murmura, por ese comentario soez constantemente, por esas conversaciones obscenas de las cuales participamos, entonces la actitud tiene que ser muy diferente. La codicia que podamos tener con respecto a cosas materiales, la envidia. Creo que si, como hemos dicho, la disciplina es amplia, habrá veces que tendremos que venir y decir, hermano, esto no está así, esto no es correcto. Cuenta conmigo para buscar ayuda. Vamos a sentarnos juntos a leer la Biblia y a orar. ¿Lo hacéis? Me temo que no. O una gran parte de vosotros no lo hace suficiente. Porque estáis viendo que en medio de nosotros puede haber algún comportamiento, no quizá de la gravedad que nos está diciendo aquí en 1 Corintios 5, pero sí a veces pecados serios. ¿Estáis cerrando los ojos? ¿Estáis sentando con vuestro hermano? ¿Estáis esperando a que tenga que venir el pastor? ¿O que tengan que venir otras personas que pensáis que tengan los dones? ¿O estás haciendo tú ya tu parte? Tendremos que ir cada uno de nosotros, si tu hermano peca contra ti, intenta tú resolver este asunto. Si no, ya habrá otras pautas a seguir. Conforme sea la gravedad del pecado, ya veremos cómo tengamos que actuar. Pero por el amor de Dios, no seamos indiferentes a las llagas, las heridas, el mal olor que se está desprendiendo en alguna parte de nuestro cuerpo. Tenemos que actuar a nivel personal o con hermanos con sabiduría hasta que podamos evitar, si es que se puede evitar, el tener que traerlo delante de la iglesia. Las circunstancias van a variar mucho y a veces son pecados que podemos mantener en la intimidad. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos que tratar, pero que no han salido en público y quizá podamos evitarlo. Pero cuando el pecado es público y la ofensa daña el testimonio hacia gente de fuera o daña en el ejemplo a otros, eso también tenemos que tratarlo de la misma forma, pública, y traerlo delante del Señor. Porque si hay que pedir perdón o restaurar, a veces es personal, es individual. Es decir, si tu hermano peca contra ti, resuélvalo. Tú tienes que perdonar y él tiene que pedir perdón. Pero si la ofensa es a todo el cuerpo tiene que perdonar. Y todo el cuerpo tiene que sentir que se le pide perdón. En la disciplina, como hemos dicho, hay un orden a seguir y creciendo. Es decir, vamos a ir tratando. Quizá no lo está mostrando aquí. Parece que la iglesia de Corinto había ido abandonando sus responsabilidades. Estáis permitiendo, ya decíamos que la gravedad del asunto no era únicamente que había un pecado horrible, sino que la iglesia además no estaba actuando contra ese pecado horrible. Lo que nosotros tenemos que buscar es, pues primero amonestar. Acércate a tu hermano y amonéstale. Dile que eso no es lo adecuado y que hay otra mejor forma de afrontar una situación o unas tentaciones o unas debilidades. Lo que nos va a decir Mateo, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, es que a veces será necesario exhortar con otros. Así que búscate un hermano de confianza, que sea de confianza con el pecador que está siendo dañado o que ha caído, y los dos juntos acercaros a él y tratarlo de una manera humilde y amorosa. Y buscar la oración conjunta. A veces podéis encontrar un hombre o una mujer a tu lado que sea confianza de las dos partes y buscar la sanidad entre vosotros. No esperéis a que el pecador venga a pedirte perdón. Acércate a tu hermano que te ha herido y trata de solucionar estas cosas y trátalo en la exhortación con alguien que pueda ser de confianza, que pueda ser testigo y que pueda traer neutralidad y amor en el problema. Si el pecado persiste, si hay terquedad en el corazón, porque a veces el problema
o muchas veces el problema no es el pecado, sino la falta de arrepentimiento ante ese pecado. El no saber o no querer afrontar y solucionar el pecado. Y por tanto tenemos que empujar a que esa persona se arrepienta de ese estado y cambie por completo. Y ahí entra quizá cuando hay que comunicar a los ancianos de la iglesia o a los pastores para que puedan buscar de una manera más seria y más firme ese paso subsiguiente. El que la obra del Espíritu produzca en el pecador el arrepentimiento, no mero remordimiento para evitar el problema o el escándalo, sino un arrepentimiento sincero que pueda venir del Espíritu, para que el pecador pueda dejar de manera drástica y al instante su pecado y restaurarse con el Señor y que sea el gozo de la iglesia. Ahora bien, si después de haberlo traído a los ancianos y haberles exhortado de una manera firme y seria, no se llega a esto, entonces nos dice aquí en 1 Corintios y nos dice también en otro lugar de las Escrituras que hay que tomar decisiones finales como iglesia y decisiones firmes. A ninguno de nosotros nos gusta que nos amputen, no nos gusta que nos corten un trozo del cuerpo. Pero desgraciadamente a veces es necesario cortar parte del cuerpo. Como dice, quítalo del medio de ti, no te juntes con ellos, entrégalos a Satanás hasta que haya una restauración o haya un cambio. Porque la gran diferencia que mostramos con respecto a la familia y el cuerpo y lo que es el mundo es que a veces las amputaciones pueden otra vez añadirse al cuerpo. Tenemos la capacidad de regenerar los miembros. No estamos amputando o quitando a aquel pecador que no se arrepiente del medio de nosotros, sino que lo estamos apartando para que sea ganado otra vez al cuerpo. Pero tenemos que tomar decisiones, y a veces decisiones firmes. La iglesia en Ciudad Real, de la calle Santa Teresa, de momento, en la calle Santa Teresa, tiene que ser conocida no por aquellos que están sin pecado, porque entonces estaríamos dando una imagen falsa. Claro que tenemos pecado, pero deben de ser conocidas por los que buscan santidad y luchan contra el pecado. Y que la gente de la calle y del mundo sepa que no vamos a permitir ninguna ofensa o vergüenza a nuestro Señor, que luchamos de la manera constante, como sea la medida, para evitar esa enfermedad dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que tenemos la capacidad, porque la tenemos, porque es así la misericordia inmensa de nuestro Señor, de que aquellos que se han apartado o que han vuelto al mundo pueden ser ganados y pueden ser restituidos a la obra del Señor. Queremos entender que aquí alguno fue a este hombre pecador y le dijo, no es bueno, no es adecuado, o es una ofensa al Señor, o va en contra de los principios el que tengas una relación conyugal o sexual, o como dice aquí, de fornicación pornográfica con la mujer de tu padre. Pero cuando se haya hecho y no se haya recibido, o cuando no se haya hecho, entonces tendremos que llegar, como dice aquí, a pasos finales. En este pecado, como el pecado de herejía, como el pecado de desorden o con cualquier otro pecado con falta de arrepentimiento. Así que, ¿cuál es la actitud que está siguiendo? Pablo dice, en el espíritu mío, reunidos cada uno de vosotros. Cuando está hablando Pablo de su espíritu, está hablando de su autoridad. Está diciendo lo que él ya ha instruido, lo que ellos saben que es el principio que Pablo ha estado defendiendo. Su autoridad como apóstol, que nos va a hablar en 2 de Corintios, cuando está tratando también acerca de este problema de disciplina, capítulo 13. Y está diciendo, entonces yo como si estuviera presente, que voy a estar presente en el Espíritu, por la autoridad que Dios me ha dado como apóstol y la enseñanza que yo os he dejado, tendréis que actuar. Su voluntad ya estaba siendo expresada, ya había sido expresada. No acepto esta actitud que es vergonzosa a los ojos del mundo. No la acepto. Por tanto, ante esta situación os tenéis que reunir y tenéis que actuar. En otras palabras, hermano,
Nosotros vamos a juzgar y tenemos que mantenernos firmes a lo que la palabra de Dios dice, a lo que se ha sido establecido. No juzgamos los pecados que el mundo diga que puede ser pecado. Vamos a juzgar lo que Dios dice que es pecado. Y tendremos que actuar con firmeza según lo que la palabra está declarando. Tendremos que buscar la voluntad de Dios, la voluntad de las Escrituras, que en este caso es la voluntad del apóstol Pablo. Aun cuando él está ausente de manera física, él está presente por lo que ya ha enseñado. Vuelvo otra vez ahora en 2 Corintios capítulo 10, si luego lo podéis mirar. Ya conocemos lo que la Escritura nos va a decir. No debe haber discusión. El adulterio es adulterio. El robo, el robo. La codicia es codicia. La envidia es envidia. Las murmuraciones son murmuraciones. No necesitamos descubrir nada. Sabéis lo que hay en el corazón de cada uno. Y si lo estáis viendo y ese hermano no se corrige por la terquedad de su corazón, entonces la Iglesia tiene que actuar. En algunas ocasiones nos dice: confesaos los pecados los unos a los otros. Bueno, el confesarse los pecados los unos a los otros no es disciplina. Son cosas y asuntos diferentes. Tenemos que tratar la terquedad del pecado y la dureza del corazón. Y tenemos que restaurarlo, siempre, como hemos dicho, a la luz de la palabra. Sigue diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere en el nombre de Jesús y con el poder de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se referirá quizá Pablo aquí al poder del Espíritu Santo? No estamos solos. Creemos firmemente que la Iglesia en la calle Santa Teresa, como somos nosotros, que estamos luchando por un buen testimonio ante la sociedad en que nos encontramos, honrando la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, buscando la sanidad del cuerpo, ayudando a nuestro hermano caído para que sea restaurado, no estamos solos. Tenemos las Escrituras, pero también tenemos la presencia del Espíritu. Oremos al Señor de manera constante, busquemos su presencia, busquemos su dirección, busquemos su ayuda. No estamos solos, pero tenemos que buscarla. Tenemos que ser constantes en la oración los unos por los otros. ¿Hay falta de amor en la Iglesia? ¿Hay falta de orden en algunos aspectos? ¿Hay una actitud negativa con respecto a la santidad o no buscamos con ansiedad esa santidad? Busquemos la oración del Señor, busquemos que el Señor esté, porque cuando nos reunimos en el nombre del Señor, todo lo que atáramos será atado. Como Iglesia, si tenemos la bendición de nuestro Señor en su nombre, las cosas irán y funcionarán. ¿Se refiere quizá al poder de nuestro Señor Jesucristo a los dones? Como nos va a decir más adelante en la carta. ¿Es la presencia de esos dones que se nos han regalado como Iglesia los que nos van a capacitar para solucionar los problemas? Lo hemos dicho muchas veces y lo diremos a su tiempo. Cada uno de vosotros que decís sois creyentes y que sois parte del cuerpo de la Iglesia, de aquí, de este lugar, tenéis dones preciosos dados por el Espíritu, que ejerciéndolos de manera adecuada, humilde pero firme, nos van a ayudar a resolver los problemas. Más adelante Pablo va a decir, nosotros no vamos a juzgar las cosas del mundo, no hemos sido llamados a juzgar el problema de Cataluña, por ejemplo. Pero sí hemos sido llamados a solucionar y a obrar con nuestros propios problemas. Y el Espíritu o Cristo nos ha dado unos dones con los cuales podemos responder a estas situaciones, buscar a los hombres y mujeres que tengan esos dones y que podamos salir adelante afrontando esas debilidades que tenemos con el cuerpo. Ya sea que el poder del Espíritu se refiera a la presencia del Espíritu en medio de nosotros, que lo es, o se refiera a los dones que el Espíritu nos ha dado, que los tenemos. No estamos solos a la hora de afrontar el problema que tenemos por delante. Y nos dice también en ese versículo 4, en el nombre del Señor, como miembros de ese cuerpo que le pertenece a Cristo, representándole y respondiendo delante de Él. Hermanos, en primer lugar, todo lo que tengamos que hacer como Iglesia, incluso en estas cosas feas que nos incomodan,
Tenemos que estar buscando la gloria del Señor. No buscamos la gloria de nuestro nombre como iglesia. No buscamos la gloria de nadie en particular. Buscamos la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea digno de recibir toda la alabanza. Por tanto, cuando actuamos en estas cosas que nos parecen y que son graves, tenemos que recordar que lo hacemos en el nombre del Señor y para su gloria, para su honor, pensando primeramente en Él. O quizá, por último, pensar que el Señor nos está viendo, que al final Él está presente en medio de nosotros, como nos dice también los evangelios. Cuando nos reunamos, Él estará en medio de nosotros. ¿Qué es lo que ve cuando está en medio de nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra vestidura santa? ¿Cuál es nuestra actitud ante los retos que se nos presentan? ¿Cómo afrontamos los ataques del enemigo? ¿Cómo nos limpiamos de todo pecado? El Señor lo ve. Y ante Él, tú y yo tendremos que responder. Quizá un día, cuando estemos delante del trono de nuestro Señor, no se nos vaya a preguntar, ¿hubo en medio de vosotros gente que tenía pecados o que decía ser creyente y no lo era? Aquí dice los que se llaman hermanos y no eran hermanos. No nos va a juzgar por eso. Lo que va a decir es que hubo pecado en medio de vosotros y no hicisteis nada. O no hicisteis lo adecuado, o fuisteis perezosos, o no fuisteis fervientes en la lucha contra la injusticia, contra la maldad de mi propio cuerpo. Que el Señor nos ayude a ser iglesia, a tener responsabilidad de nuestros hermanos, recordando siempre que buscamos la restauración de Él y buscamos la honra de su nombre. Amén.